No se dice calendario azteca, se dice Piedra del Sol. Yo soy el Dr. Tecpatl y hoy vamos a hablar de esta piedra importante para la historia de México. Este es nuestro segundo video en objetos históricos. ¿Cómo se le debe llamar? Calendario azteca, Piedra del Sol, Cuauhxicalco. El calendario azteca es una de las piezas más representativas del país. Seguramente que si tú buscas en Google México, seguro que te salga una imagen del calendario azteca. Es así de importante para los mexicanos. Podría decir que todos los mexicanos tienen al menos una representación del calendario azteca. Incluso está en las monedas, ha estado en billetes, en camisas y por ejemplo en el Mundial de Francia 96 estuvo presente en la camiseta de la selección mexicana para representarnos. Así de importante es esta imagen o este resto arqueológico. La intención de este video no es hablar profundamente de la historia de esta pieza arqueológica, sino más bien profundizar sobre los diferentes significados o interpretaciones que ha tenido a lo largo de la historia mexicana hasta llegar a esta pregunta inicial: ¿cómo debe llamársele? Calendario azteca, Piedra del Sol, Cuauhxicalco, y esa es la línea que va a llevar este video. En este video no vamos a hablar profundamente de la historia de esta piedra, pero hay que tener en cuenta algunas cosas o lugares en los que ha estado. Durante la etapa precolombina no se conoce el lugar en donde estuvo ubicada, no hay ningún documento, códice o alguna relación que nos hable del lugar. Es hasta la etapa colonial, virreinal, que se empieza o que hay una mención al principio de estos años coloniales, en donde se dice que el arzobispo Muntafar manda a cubrir, a esconder, a enterrar una piedra para no incitar las idolatrías de los indios de la zona. Va a ser hasta 1790 que se descubra en la plaza del Zócalo de la ciudad, porque se estaban haciendo reparaciones a la ciudad. Una persona llamada Antonio León y Gama, quien hace los primeros estudios, es quien discute con el gobierno virreinal para que finalmente decidan poner la piedra al lado de la torre de la catedral. Hasta 1886 ese fue el lugar de la piedra, hasta que se decida mover al interior del Museo Nacional. Ahí es donde va a permanecer hasta 1964 con la inauguración de su nuevo lugar, que es el Museo de Antropología, en donde se encuentra actualmente. Como les he dicho, a lo largo del tiempo esta piedra ha tenido diferentes interpretaciones con el fin de encontrar el significado, su lugar, su ubicación, su uso y pues todas estas cuestiones que se desconocen porque no existen documentos que hablen de su uso, su lugar, su origen y todo esto. Lo que han hecho los arqueólogos, historiadores y antropólogos es utilizar fuentes de la etapa colonial, códices, algunos documentos. También han utilizado restos arqueológicos como otras piedras similares para compararlas, y también se ha hecho uso del estudio de la misma piedra con la tecnología que se tiene actualmente. Estas interpretaciones son diferentes, hay diferentes interpretaciones con diferentes autores. Si quisieran saber más a profundidad, podrían encontrar mucha de esta información en internet, en bibliotecas y demás, pero aquí solo les nombraré tres de estas interpretaciones por tres historiadores, antropólogos que han estudiado el posible significado de esta piedra. El primero de ellos es nada más y nada menos que Antonio León y Gama, quien hace los primeros estudios. Recién se descubre la piedra en 1790. Él publica un libro en 1792 en donde habla del descubrimiento de esta piedra y otra más que se conoce como la Coatlicue. A él se le debe esta interpretación de que esa piedra es un calendario, porque posee los días o las veintenas de los días de los mexicas
y también él pensaba que esa piedra formaba parte de un conjunto de dos piedras, yo supongo que algo superposicionado, y estas dos piedras funcionaban como una especie de reloj solar. Él también decía que esta piedra probablemente poseía nomones, que eran unas piedras o palos en algunas posiciones de la piedra para proyectar el sol y de esa manera marcar los días en donde se debían llevar algunos rituales y señalar algunos días importantes. Él es quien inicia esa tradición de pensar que esa piedra que está ahí es un calendario que funciona como reloj y que esa persona que está dentro del reloj es el dios del sol, que también está relacionado con una cosa llamada Nahui Oli. Uno de nuestros personajes que interpretaron a esta piedra es Alfredo Chavero, y a finales del siglo XIX él es quien empieza a decir que esta piedra no es un calendario, que hay que llamarla Piedra del Sol, con esta idea de darle importancia a las culturas indígenas, que apenas empezaba ahí a finales del siglo XIX. Y lo que va a hacer este señor es nuevamente un estudio en donde él refuerza la idea de que ese hombre que está ahí adentro es el dios solar Tonatiuh, y que empieza también a buscar un lugar en donde esta piedra estuvo. Él es quien ubica por primera vez a la piedra dentro del recinto sagrado, que él decía que estaba dentro del Cuauhxicalli y que funcionaba como un Cuauhxicalco, una piedra de sacrificio. Es quien empieza a utilizar esta teoría y pues esto se va a continuar, pero la idea inicial que León de Gama inició no se va a soltar. Y por último, uno de estos últimos estudiosos que ha hecho podemos decir, una síntesis de todas las interpretaciones que ha tenido la piedra es Matos Moctezuma. Y él lo que reconoce en esta piedra es que es una representación de toda la cosmovisión mexica, en donde se representa el nacimiento de los cuatro soles, al sol Tonatiuh y el Nahui Oli y estas dos serpientes que se unen y demás. Estas han sido pues las ideas, las interpretaciones que se han tenido, pero como pueden ver, algo clave en estas tres ha sido que la piedra es una piedra que representa el culto solar. Y en este video vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver una especie de controversia que se ha armado a partir del personaje que está dentro de la piedra del sol, o más bien la cara que está en el sol. Algunos investigadores piensan que la deidad que se encuentra dentro de la piedra del sol es el dios Tonatiuh, pero la controversia empieza porque hubo una pareja de investigadores que empezó a crear una nueva teoría sobre que esa persona que estaba dentro del calendario solar no era el dios Tonatiuh, sino que era el dios del inframundo Tlaltecutli. Son Doris Heide y Carlos Navarrete quienes empiezan a crear esta teoría de que la cara en la piedra del sol es el dios Tlaltecutli, y ellos dicen que un elemento importante es la boca o la lengua que se encuentra en esa escultura, y ellos empezaron a hacer un compendio de búsqueda de estas esculturas en donde se encontraba una cara parecida, y la cara parecida que empezó a aparecer repetidamente era la diosa Tlaltecutli, y ustedes pueden observar el posible parecido que tienen estos dos por el elemento de la lengua. Por otro lado, algunos otros investigadores, como por ejemplo Matos Moctezuma, piensan que esa posibilidad de que se trate de la diosa Tlaltecutli pues no es posible, porque todos los demás elementos de la escultura pues hablan mucho más de un culto al sol que de un culto a la tierra con la diosa Tlaltecutli. Estos dos tienen estas dos visiones, y algo que también piensa Matos Moctezuma, o bueno, que puede ayudar a que se piense que es un culto al sol, son también los elementos que se encuentran dentro de la cara o el rostro de la piedra del sol. Uno de esos elementos es una nariguera, una especie de perforación
que tiene en la nariz y que se ve imitado en muchos códices en donde se habla de la deidad del sol. Faltará poco, también hay investigadores que piensan que la piedra del sol es un monumento hecho en el tiempo de Moctezuma II, a diferencia de lo que decía Alfredo Chavero, que la escultura había sido hecha en 1479. Estos investigadores piensan que la piedra se realizó en 1512 y que tiene elementos que la acercan a Moctezuma II. Obviamente su rostro no es una copia exacta del rostro de Moctezuma, porque eso no lo querían los indígenas, o no es algo que sea parte del arte indígena, sino que esa cara o ese rostro representaba al rey como deidad solar. El elemento crucial para esta teoría es un elemento llamado Xuhuitzoli. Este elemento es muy representativo de Moctezuma y se repite en los diferentes monumentos que se identifican en su reinado y que lo representan. Utilizar estas comparaciones arqueológicas o documentales es algo que utilizan mucho los estudiosos del pasado indígena, porque al no existir textos que nos ayuden a encontrar esa información, lo que tienen que hacer es ir con los restos arqueológicos y encontrar algunas similitudes y significados parecidos para aproximarse a las significaciones de la piedra que se estudia. Es por eso que les he mencionado estas dos ramas, que unos buscaron parecidos con las esculturas de Tlaltecutli y otros con los elementos del dios del sol en algunos documentos. Claro que es algo difícil, pero por ejemplo, para poder recuperar los colores que tiene la piedra del sol, los investigadores tuvieron también que estudiar códices en donde estos símbolos se repetían, y así descubrieron poco a poco los colores que poseía la piedra del sol. También se utilizaron de los restos arqueológicos que se conservaban de color o de pigmentos sobre la piedra para poder saber cuál era o cómo lucía esta piedra pintada. Bueno, ahora que hemos visto este panorama de interpretaciones e ideas, volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo deberíamos de decirle a la piedra del sol? Piedra del sol, calendario azteca, Cuauhxicalco. Pues bueno, mi respuesta sería que no importa cómo le digan, le pueden decir de la forma que ustedes quieran. Lo importante es que sepan quién fue quien utilizó esa interpretación para darle tal o cual nombre. No hay una forma correcta porque no sabemos cuál era el nombre que le daban los mexicas. Tal vez si tuviéramos una máquina del tiempo y regresáramos a un mexica del siglo XVI, habláramos con él y le preguntáramos ¿cómo le dicen a esa piedra? Tal vez él podría decirnos, pero por el momento solo tenemos aproximaciones, teorías, y pues estas pueden ser refutadas, aseguradas con nuevas investigaciones, más aceptadas que otras. Eso depende de los avances en la investigación, pero no hay un nombre rígido con el cual debamos de decirlo. Por mi parte, en mi opinión, a mí me gusta decirle calendario azteca porque recuerda ese primer nombre que le puso el primer investigador de esta piedra. Así que si escuchan ahí a alguien decir no le digas calendario azteca, es algo ridículo pelearse por algo así, porque pues ahora saben, existen diferentes interpretaciones, diferentes nombres, y cada una fue válida a su tiempo. Pues bien, ahora saben un poco más sobre los diferentes significados. Por favor, si se acercan a uno de estos videos donde explican la simbología y todo lo que significan, recuerden que detrás de esa explicación hay una posible interpretación de un investigador diferente, y hay diferentes interpretaciones. Algunas son parecidas, otras no. Pues bueno, si quieren seguir hablando de algún objeto histórico importante, por favor déjennos saberlo en los comentarios. Por favor sigan la página, suscríbanse, y pues esperemos aquí a seguir hablando de más objetos históricos. Ya que el calendario azteca es bastante famoso en todo México, nos encantaría saber si tienen alguna réplica en casa de esta importante pieza arqueológica. Sería muy bueno que nos lo compartan en nuestro Instagram, Pasajes MX. Ahí podrían compartirnos
estos calendarios aztecas que abundan por todos lados como souvenirs cada vez que alguien quiere hacer un recuerdito de México. Y por favor suscríbanse, síganos en el canal, déjenos sus comentarios, qué es lo que piensan sobre estos videos y si quisieran hablar específicamente de algún objeto histórico. Continúen viéndonos porque va a haber más videos sobre objetos históricos.